Pues bienvenidos, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en YouTube, Facebook e Instagram como Pasando por Aquí. Yo soy Carlos Zorrilla y pues ya saben que siempre tenemos una nueva entrevista para todos ustedes. En esta ocasión, la verdad es que debo admitir que estoy un tanto entre nervioso y entusiasmado por hacer esta entrevista sobre un tema que honestamente me llama muchísimo la atención y creo que es un tema muy relevante, lo ha sido y lo será, no solamente este año, sino en lo que sigue. Se trata pues de los temas tanto de la conquista como del bicentenario de la consumación de la independencia de México. Para platicar de este tema, me acompañan el doctor Hugo Honor Ayala Flores, el doctor Gerardo Galindo Peláez y el maestro Ricardo Teodoro Alejandres. Ellos son parte del cuerpo académico de la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana, coordinadores de un libro del cual estaremos platicando aquí que se llama México en dos tiempos, 1521-1821, que además de que lo coordinan, escriben en este libro y bueno, pues están ahí también otros grandes autores con temas muy relevantes. Y bueno, pues cada uno de ellos también ha participado en el cuerpo académico de la maestría en Historia Contemporánea, de reciente creación, pero bueno, pues que también está teniendo auge o buscará también que haya mucho interés en la historia, que, insisto, es un tema vivo que se está gestando actualmente y creo que es menester también comentarlo. Bueno, pues paso a hablar de esto que les comento, ¿no? México en dos tiempos, 1521-1821. Empezaré preguntándole al doctor Hugo Honor, ¿por qué es importante tener una versión nueva de estos sucesos? Y arranco con algo que recuerdo de una entrevista reciente a Juan Eslava Galán, pues un famoso divulgador histórico, que decía que actualmente hay una forma, una nueva interpretación de la historia a partir pues de los vencidos, los caídos, los oprimidos, los personajes que están detrás de la versión oficialista. ¿Por qué, doctor Hugo Honor, es importante una nueva versión de esto? Bueno, muchas gracias, Carlos, en primer lugar por la invitación a participar, a difundir esta obra junto con mis compañeros Ricardo y Gerardo. Bueno, la pregunta es muy pertinente y me gustaría empezar diciendo que los historiadores, a diferencia de lo que la mayoría de las personas puede creer, trabajamos desde el presente. Estudiamos el pasado, pero estamos envueltos en una circunstancia presente. Y esa circunstancia presente es un contexto económico, político, cultural, que es la época en la que vivimos, nuestra contemporaneidad. Y justamente cuando iban a conmemorarse los aniversarios, en este caso de la conquista de México Tenochtitlan y la consumación de la independencia, junto con el doctor Gerardo Galindo y junto con el maestro Ricardo Teodoro, comenzamos a vislumbrar la posibilidad que desde la maestría en Historia Contemporánea, junto con otras instituciones, otras corporaciones, tanto públicas como privadas, del sector público y del sector privado, pues era necesario el dar un punto de vista desde esta parte de la costa del Golfo. Ya lo estaban haciendo, ya se estaban preparando algunos encuentros, foros, discusiones, que incluso se llevó también al ámbito de la política, por supuesto, en los sectores académicos, pues acerca de estas dos conmemoraciones que ya se avecinaban, ¿no? Quisimos dejar nuestra impronta, quisimos hacer nosotros participar de un análisis propio, de un análisis desde la Universidad Veracruzana principalmente, o a partir de la Universidad Veracruzana, incorporando a otros académicos de otras instituciones, y básicamente así es como surge el proyecto. Me parece que es bastante común revalorar el pasado desde nuestro presente. Es necesario la reinterpretación del pasado, y por eso fue que también decidimos hacer esta obra colectiva. Y bueno, pues reúne a 11 académicos que son realmente muy destacados, todos ellos en sus ámbitos, la mayoría de ellos historiadores, por supuesto. Y bueno, son académicos de la Universidad Veracruzana, de la Universidad de Valladolid, de España, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que vierten sus opiniones, vierten sus resultados de investigación, sus reflexiones y análisis también sobre estos procesos, y incorporan nuevas visiones y nuevas lecturas también,
tanto de las obras que ya se habían escrito acerca de diferentes temáticas, como también una nueva fuerza interpretativa de las fuentes históricas que, bueno, están disponibles y que se han revalorado también a la luz del presente, ¿no? Con una actitud pues, un poco más crítica, un ejercicio profesional mucho más crítico y también mucho más analítico del pasado. Por el tiempo de la entrevista tal vez no podamos llegar a esos términos tan descriptivos, pero yo diría que, por ejemplo, las conclusiones de cada capítulo son fundamentales, es decir, llega una crítica, pues me parece interesante, intensa, de un diálogo con el lector. Y hablando de eso, quisiera preguntarle al doctor Gerardo acerca, pues, de este capítulo que escriben en conjunto, el doctor Hugo Nora, a quien acabamos de escuchar, y el doctor Gerardo Galindo, acerca pues de la importancia que tiene en la historia de México la impartición educativa de la historia, ¿no? Ustedes analizan autores como Justo Sierra, Alfonso Toro, Gregorio Torres Quintero, analizan la forma en la que pues estos fenómenos patrios, incluso me llama mucho la atención esta frase, ¿no? Los pequeños lectores, ¿no? Esta frase, esta idea de cómo había pues no sé si un discurso más inteligente o más crítico en esa época, incluso para los pequeños, que ahora no sé si exista todavía. Doctor Gerardo, ¿cómo llegar a esto? Porque es tan importante también la enseñanza de la historia desde tan pequeña edad y con discursos pues tan importantes como los de esa época. Bueno, porque la enseñanza de la historia ha sido fundamentalmente una pieza pues clave en la construcción de los sistemas educativos de todos los países, podría yo decir, bueno, al menos en el hemisferio occidental, desde que se constituyen los estados-nación. Una de las cuestiones que se plantean en este estados-nación es la adhesión, la cohesión social alrededor de pues el personaje político que encarna a la nación o al mismo estado, y que pues va a requerir no solo de la coerción, digamos, material a través de la fuerza pública, sino va a requerir de un trabajo de construcción ideológica que permita sentirse identificados a todos los, digamos, habitantes, primero habitantes, después vendrá la categoría de ciudadanos, para que tengan esa adhesión, esa sumisión digamos, a ese proyecto de Estado-Nación o a ese proyecto político que encarna al Estado-Nación. Entonces, conforme se fueron creando los Estados nacionales, también se fue creando una cultura escolar. Es decir, se pensó, esto nace también alrededor del pensamiento ilustrado, se pensó extender la educación, que antes pues era un privilegio de unos cuantos, pues a la población, ¿no? Primero pues a segmentos de población y después con el paso del tiempo, ya de siglos, bueno, se fue ampliando este concepto hasta pues crear la idea de una educación pública. Y entonces la educación pública y la cultura escolar que entraña toda esta construcción educativa, pues requiere de un andamiaje, digamos, de contenidos. Y entonces el Estado-Nación se pensó que los contenidos podrían ser los de la historia local, la historia que fue llamándose patria, ¿sí? Y que debería de estar unificada esta historia, había que construir la historia de la nación, del Estado, del país, para, bueno, lograr que se tuvieran esta cohesión, pero también que se identificaran entre sí.
Sí, Entonces, perdón que lo interrumpa, pero justo en ese sentido, hay también creo una consideración interesante que hacen ustedes sobre que muchas cosas que entendemos en la historia de México, pues están basadas en consideraciones personales de estos autores, ¿no? Como la representación a veces un tanto bárbara de las culturas originarias o la relevancia o importancia de otros próceres, es decir, va cambiando, pero esa ideología muchas veces ya desvía un tanto el hecho histórico, ¿no? no, bueno, lo que pasa es que el hecho histórico, pues bueno, no existe en su estado químicamente puro. También es una construcción de una memoria que se va haciendo colectiva. El problema aquí es que el Estado se apropia de esta memoria colectiva, la trata de dirigir y la trata de encauzar a sus fines. Y fue el caso de estos libros que digamos, en el México de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando se está construyendo el sistema educativo nacional y se está construyendo también la cultura escolar, en la que los libros de texto tienen un papel importante, pues bueno, se empezó a trabajar en los contenidos. ¿Qué debería de saber un futuro ciudadano del país, de México? ¿Qué debería de saber en cuanto a la historia? Bueno, pues debería de saber aquello que conviniera a los fines del Estado Nacional, ¿no? Entonces, pues por ahí los contenidos, pues se sometieron a dictámenes, a la aprobación de ciertas autoridades, claro. Se construyó todo un sistema para aprobar estos contenidos y en el caso de esa época que no había, digamos, el libro de texto gratuito, bueno, se le encargó a las editoriales, pues, y autores, sí. Había muchos, pues empezaron a ofertar, ¿no? De acuerdo a estos contenidos aprobados o permitidos o sancionados por el Estado, empezaron a publicar muchos libros de historia. Y pues las visiones encajan en una visión, bueno, los que analizamos nosotros, pues en una visión, la visión liberal, que es sí. la visión dominante después de 1867 en la lucha contra los conservadores y el Segundo Imperio, pues fue la dominante y fue la que triunfó y fue la que impuso su visión de la historia y encargó a los autores pues que trabajaran alrededor de como de criterios, ¿no? De criterios, ¿no? Entonces, por ejemplo, un criterio es nadie o muy pocos personajes del Partido Conservador van a ser recordados, van a ser enseñados, claro, sí. ¿No? Aquellos episodios que no convienen a los liberales, bueno, pues van a ser ahí pues omitidos o hechos a un lado, ¿no? Y bueno, también esto se mezcla con la dosificación que se le debe de enseñar a un niño de acuerdo a un sistema graduado escolar, ¿no? Sin duda. Aunque me parece que pues yo lo puedo decir abiertamente, ¿no? De mi generación, no recuerdo un libro de historia que me hablara de esa manera, ¿no? La verdad, entonces creo que sí ha habido una degradación un tanto, pues importante del diálogo con la historia y no solamente reflejarla en 3 o 4 párrafos, ¿no? Sucesos de siglos que creo que en alguna ocasión ha llegado. Y para eso, bueno, en este caso, creo que también este libro aporta una situación muy interesante. Leyendo el capítulo que escribe el maestro Ricardo Teodoro sobre los tratados de Córdoba y un tanto también llegando al plan de Iguala, me queda clarísimo, como él lo menciona, que por ejemplo hay una gran conexión de comunicación entre México y España, que vaya, la diferencia de cómo se enteran de las noticias es mínima, ¿no? Es algo que, pues no sé, podría alguien que esté muy pues no tan informado, podría pensar que sí, pasaba muchísimo tiempo y que estábamos prácticamente desconectados, pero había una gran comunicación, ¿no? Y sobre todo, pues darle más protagonismo o darle una interpretación distinta a algunos personajes, pues como Iturbide o el propio Juan O'Donoghue, del cual pues tiene mucha presencia en este capítulo. ¿Qué nos puede decir de esta forma de ver la historia de nuevo, resaltando otros personajes, maestro? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Como lo mencionaba Honor al principio, la idea de este libro, y bueno, también tú lo referías en la entrada, la idea de este libro es ofrecer
como miradas renovadas a un acontecimiento que a lo mejor ya a estas alturas nos tiene un poco fastidiados, porque lo escuchamos por todos lados, ¿no? El tema de la conmemoración, cada actor institucional, las instituciones públicas, privadas, políticas, académicas, la prensa, cada elemento de los que conforman la opinión pública, pues replican, ¿no? sus propias versiones e interpretaciones. Esta finalmente de lo que se trató es ofrecer un consenso de diferentes lecturas, desde miradas académicas integradoras, porque no es la Universidad Veracruzana nada más, son otras instituciones, ¿sí? Tanto nacionales como una internacional, que es el caso de la Universidad de Valladolid, y de lo que se trataba, pues precisamente era eso, ofrecer otras lecturas, recuperar a lo mejor procesos que ya dábamos por sentados, ¿sí? O que ni siquiera nos cuestionáramos, como tú lo decías ahorita en lo que le comentabas al doctor Galindo, no recuerdas un libro de historia, a lo mejor sí recuerdas ciertos contenidos que se siguen manejando, ciertas ideas que están presentes en nuestra comprensión de lo que se conmemora, y la idea, bueno, pues de este libro también es invitar al lector a cuestionar esas ideas, redescubrir personajes como Juan O'Donoghue, como el propio Iturbide, replantearse conceptos, el concepto de independencia que enuncia Miguel Hidalgo no es el mismo que consuma Agustín de Iturbide, revalorizar, reinterpretar documentación histórica, documentos históricos como el Plan de Iguala o los propios tratados de Córdoba, en su sentido también no nada más político o social, sino también espacial, en el entendido de los lugares desde donde fueron generados, ¿no? Y en este caso, también incluso ahorita que mencionabas esto al principio de las comunicaciones, pues entender que a pesar de ser de la distancia y las limitaciones tecnológicas que hoy en día pues estamos conectados al instante, se mantenían redes de comunicación, de opinión pública, de prensa, y pues las noticias fluían, aunque llegaran tarde, pero fluían y tenían mucho impacto. Claro. Bueno, y no solo eso, ustedes en el libro manejan también la migración, un tema ya importantísimo desde esa época, ¿no? La llegada o la permanencia de asiáticos, la llegada evidentemente de gente de África, procedente de África, desde el esclavismo hasta pues comerciantes, ¿no? Que llegaban de distintas áreas del mundo. Desde de los dos puertos, ¿no? Desde Guerrero en el Pacífico hasta Veracruz del otro lado de México, es decir, tenemos esta conexión que ya existía, ¿no? Y bueno, para regresar antes a otro tema también, me quedo con una idea que se plasma en el libro Doctor Ubonor sobre cómo replantear conceptos, ¿no? Se afirma en el libro que, por ejemplo, no tenemos ni siquiera una palabra distinta para definir las culturas prehispánicas, ¿no? Que es un término que nos ayuda a definirlo, pero ya de una manera occidental, y tal vez deberíamos replantearnos un poco la manera de ir observando otra vez pues a los pueblos originarios, a las culturas que estaban aquí antes de la llegada de los españoles. Este libro entonces también está en ese camino de buscar en ese debate que sabemos que, pues bueno, en este momento, insisto, está hirviendo como un clavo, ¿no? Es muy fuerte eso. Claro, mira, los conceptos, Carlos, a través del tiempo, por supuesto que van cambiando. Es decir, el concepto de pueblos originarios es un concepto realmente nuevo, tiene apenas unas cuantas décadas. Era bastante común decir hace algunos siglos o hace algún tiempo, salvajes, nativos, ¿no? Y eran términos pues bastante aceptados hace algunos siglos. Por supuesto que van cambiando. Desde la academia se van haciendo construcciones conceptuales acerca o redefiniendo también la participación de algunos grupos, no solamente desde la parte histórica, sino también desde la parte conceptual. Y este libro precisamente, como decía mi compañero Ricardo, trata de dar una visión renovada de ciertos puntos de vista. En las dos primeras aportaciones del libro, el de Rodrigo Martínez Barax y el de Sara Ladrón de Guevara, tratan precisamente de poner en el debate esta visión de la conquista, esta visión
de lo que son los pueblos originarios, de lo que es la llegada de los españoles. En el caso de la doctora Sara Ladrón de Guevara, pone el dedo en el asunto de la otredad. Y justo lo que tú dices, los famosos marcadores, ¿no?, de periodos históricos, se tiene como prehispánico, como antes de la llegada de los españoles, o precortesiano, que es antes de la llegada de Hernán Cortés, pues están claramente determinados por una visión occidental completamente, ¿no? Una visión occidental, no son marcadores que tengan que ver precisamente con los tiempos que estamos teniendo en la actualidad. Y por supuesto que se reinterpretan los conceptos, se reinterpretan también los periodos, sí, se reinterpretan también las fuentes, porque hay una necesidad constante de la sociedad de reinterpretar su pasado, ¿sí? Seguramente dentro de unos 10, 20, 30, 100, 200 años, las sociedades del futuro tendrán la necesidad de reinterpretar estos mismos procesos históricos, la conquista, la independencia, y seguramente los van a ver de otra manera, pero también acorde a sus necesidades, claro, de explicarse a sí mismos la sociedad en la que están viviendo, hacia dónde van las perspectivas que también tiene la sociedad. En este caso, bueno, pues hay una serie de marcadores de carácter político, económico, a lo mejor hay algunas cosas que resuenan en nuestra cabeza, ¿no? La parte de esta traba que han tenido los pueblos latinoamericanos para salir de las crisis económicas, la marcada pobreza que sigue existiendo, claro, en esta parte del continente, las desigualdades, las luchas de género, la lucha de las mujeres, la marginación de los pueblos indígenas. Es decir, son cosas que nos están marcando claramente un posicionamiento también respecto a cómo interpretamos el pasado y particularmente los historiadores, cómo estamos reinterpretando la historia. Y de hecho, en una parte del libro también es muy importante la señalización sobre, pues, ¿cómo decirlo? La manera un tanto centralista de ver a las culturas prehispánicas, pensando solamente en ellas como los mexicas, ¿no? Y olvidando también todo ese apartado cultural, pues que conocemos incluso como el clásico, o los mayas, u otras culturas que convivieron en el tiempo y espacio de los mexicas o aztecas, ¿no? Pero justo retomando esto, doctor Gerardo, también aquí el libro pues trata de hacer una reinterpretación, o si no, buscar una nueva opinión o entrar en el debate, pues sobre personajes como la Malinche, Leona Vicario, insisto en esta situación, pues de los migrantes, hay un capítulo que se llama Los hombres de Veracruz, vidas con desigual fortuna, que es, bueno, no llegó nada más Cortés solo, ¿no? o Pedro de Alvarado, ¿no? No, llegaron muchísimas personas, ¿no? ¿Y qué fue de algunos de ellos? Esta parte, yo diría, de la historia de la vida cotidiana un poco, también es importante, ¿no, doctor Gerardo? Sí, y la reivindicación, perdón, y la reivindicación de personajes. Sí, aunque, bueno, el libro es un poco una miscelánea de, pues, procesos, enfoques, formas de ver la historia, aunque hay líneas, digamos, que se siguen a lo largo, transversales a todo el libro, pues hay particularidades en los enfoques que cada quien va desarrollando, ¿no? Al diseñar los contenidos, bueno, se pensó en la presencia de las mujeres en la historia, ¿no? Es decir, algo que no necesariamente está presente en los relatos que se hacen de la historia de México, o están, pero ocupan un lugar marginal. Entonces, hay que rescatar este tipo de cuestiones. Es una necesidad de nuestro tiempo, digamos que el tema de la inclusión es algo consustancial a nuestra época, como no lo era hace 50 años, ¿no? Sin duda. Entonces, ahí, bueno, cada época le va poniendo su impronta. Luego, la historiografía, afortunadamente,
ha transitado hacia múltiples enfoques que trabajan no solo en los grandes hechos, sino también en aspectos, digamos que no tan centrales, pero que tienen también una importancia pues singular, ¿no? En el caso de el rastreo que hace Carmen Martínez, el rastreo que hace de la biografía del grupo, ¿no? De una biografía de grupo, de todos estos que acompañaron a Cortés. ¿Qué fue de ellos? ¿Qué les pasó? Muchos de ellos no aparecen en las historias como personajes centrales. Entonces, ya desde hace algunas décadas, ¿verdad? La historia social tiene por ahí una énfasis digamos, en el enfoque de todos estos personajes que no forman parte de la centralidad, que son que están marginales. Entonces es un rescate también de esto. Y pues además, bueno, la discusión que de cuando en cuando se va dando y que también es parte del trabajo de la historia y de la escritura de la historia, que es pues establecer como nuevos puntos de discusión acerca de hechos que han sido interpretados también en otros momentos y en otras épocas, ¿no? Entonces, esto, en el caso del capítulo del maestro Ricardo Teodoro sobre los tratados de Córdoba, en el caso del texto de la doctora Carmen Blázquez, que nos habla de, bueno, ¿para dónde fue estos tratados de Córdoba? Sí. ¿Hacia dónde? ¿Cuál fue la ruta? Una cuestión privilegiada que tiene el historiador es el punto de la mirada, ¿no? ¿No? Y nos sitúa en el siglo XXI a nosotros y podemos ver cuál fue el desenlace de esta consumación de la independencia y Carmen Blázquez lo dice muy bien, pero también uno lo puede intuir, bueno, todos esos acontecimientos tuvieron una relación directa con lo que fue digamos, el siglo XIX en México, claro, ¿no? Y sobre todo no solo en los aspectos políticos, también en los sociales, ¿sí? Es una gran, es el pueblo, digamos, la conjunción de los habitantes que se ven arrastrados por los proyectos de las élites, los proyectos personales, los intereses personales de las élites políticas y religiosas de ese tiempo, y que van a tomar decisiones en nombre de este pueblo, en nombre de la nación, sí, para hacer una serie de acciones políticas que tendrán consecuencias de todo tipo, pero muy terribles, algunas, a lo largo de todo el siglo XIX mexicano, ¿no? Sí, de hecho, me queda muy claro esto que defiende la doctora Carmen en este capítulo acerca de que, bueno, pues pensamos en ese México que nos describen incluso en estas pinturas de esa época, pero es la Ciudad de México. Todo lo demás era, pues, vaya, incluso apenas estaba anexionando algunas partes del sureste mexicano. No existía una comunidad que fuera hacia adelante como tal esa unidad. Fueron muy pocos, pero bueno, esa es parte también interesante de la interpretación de la historia. Y bueno, maestro Ricardo, yo para ir finalizando, como coordinador, usted, al igual que el doctor Hugo Honor y el doctor Gerardo, ¿qué reflexiones saca de este libro? Y pues cómo ir recomendándolo, ¿no? Finalmente, cómo decirle a la gente que se acerque para leerlo y que pues lo disfrute como yo lo hice, que lo haga y que vea muy bien, más bien que pues se acerca a estas grandes reflexiones sobre dos temas tan interesantes. Bueno, pues básicamente la obra tiene un carácter divulgativo. Esa fue la primera instrucción que nos dio Hugo Honor a la hora de trabajar los criterios editoriales, que consideráramos el público hacia el que va dirigido. Entonces, el lector se va a encontrar trabajos de investigación adaptados también a hacer una obra que busque propiciar reflexiones, pero sobre todo que el propio lector se cuestione esa educación histórica que ha ido recibiendo a lo largo de su escolaridad
y que entienda cómo se fueron construyendo esos discursos. También por lo mismo la obra se pensó en este carácter ilustrado, ¿sí? Es un libro en el que le apostamos también a otro discurso que fue el de las imágenes, ¿sí? La selección de muchas de las imágenes no nada más son para contextualizar o referenciar, también son para polemizar, ¿sí? Sí. También son para cuestionarse cómo se han construido esas ideas heroicas o mitificadas de estos procesos, y bueno, pues entenderlo como eso, como procesos de construcción cultural que obedecen a determinados usos políticos del pasado, como dice la doctora Blázquez, y que hay que aprender a descifrarlo para poder entender incluso lo que nos están ofreciendo hoy en día desde la historia oficial en estas interpretaciones que se han hecho de lo que conmemoramos, ¿no? Entonces, exacto. Ahí está la invitación. Por el mismo carácter divulgativo, el libro no nada más está en físico, también está en virtual. Lo pueden descargar de manera gratuita en la página de lasaméricas.mx. Ahí está un apartado. Desde ahí se descarga sin ninguna restricción, porque pues la idea es eso, que llegue a todos los públicos que quieran leerlo, revisarlo y confrontar sus visiones. Se dividió en dos bloques, ¿sí? Los dos tiempos que corresponderían propiamente a la conquista, a la caída de México Tenochtitlan, y los otros 5, bueno, los procesos derivados de ahí de la consumación, ¿no? Con los dos finales, que es el de la construcción de estas representaciones a través de los libros de texto, sí, que hacen Hugo Honor y el doctor Galindo, y el de Jorge Rivero, que deja la puerta abierta desde el cine para pensar también que el proceso de conquista, o como lo quieran llamar, desde ahora no terminó en 1521, ¿sí? Y no implicó nada más a los mexicas, también estaban otros señoríos prehispánicos que igualmente fueron sometidos en los años, muchísimos años después, ¿no? Fue un largo proceso, que eso nos permite dejar la puerta abierta y entender que la historia no termina en una fecha que se conmemora, ¿no? Concretamente. Claro, me queda muy claro que esto es, bueno, la historia se construye y se reconstruye a partir de cada generación. Doctor Hugo Honor, entonces, ¿alguna reflexión final? De hecho, incluso ahora que lo menciona el maestro Ricardo, sí hay que pensar, bueno, señalar que tiene una gran colección gráfica el libro, muy buena selección de imágenes para complementar los textos. Así que bueno, pues y aquí con la entrevista pues dejaremos el link para que descarguen el libro y se acerquen a él. Al final es de acceso abierto y creo que eso está todavía mucho mejor. ¿Algo que quisiera agregar, doctor Hugo Honor? Perdón. Ahora sí. Empezando por esta cuestión que tú mismo mencionas y que ya también Ricardo ha mencionado, el libro tiene una excelente formación de imágenes. En algún momento mis compañeros lo dijeron muy bien en otro momento cuando estábamos discutiendo ya el fin de la obra. Son como dos discursos, el discurso escrito y también está el discurso de las imágenes, que bueno, debo decirlo por justicia, es una de los grandes aportes del maestro Ricardo Teodoro, que compiló junto con 2 estudiantes de la Facultad de Historia. Estas imágenes las buscó, las seleccionaron y bueno, se hizo una excelente colección gráfica para el libro. Yo creo que la reflexión final es pensar que la historia no es un pasado lejano, la tenemos en nuestros genes, la tenemos en nuestros rasgos físicos, la tenemos en nuestra cultura, en nuestra habla, la tenemos en nuestras familias, somos parte de esa historia. Si nos comenzamos a pensar nada más en nuestro fenotipo en la costa del Golfo, por ejemplo, pues es fácil encontrar toda la representación de sangres, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los pueblos originarios, los pueblos occidentales, los pueblos africanos, los pueblos asiáticos también. Ahí está viva la historia, nada más y nada menos que ahí la tenemos. Entonces, invitar a todos a que reflexionen que la historia no es un curso aburrido de primaria, secundaria, preparatoria, es una actitud, es una curiosidad que el ser humano tiene por conocerse a sí mismo, por conocer a la sociedad también en la que está inserto, y este libro es una buena opción para los lectores
ávidos de nuevas miradas, ávidos también de encontrar algún discurso gráfico también que acompañe al discurso escrito, y me parece que la recomendación es pues que lo lean, Claro. que lo lean por secciones, o que lo lean todo, o que lean la primera parte, la segunda parte, que lean historia. Creo que estamos en un país en el que hace falta, mucha falta, leer historia. Sí, me parece que sí, sobre todo, sobre todo, insisto, por el debate que se genera también desde las instituciones, desde los colectivos. Rápidamente quisiera pensar, por ejemplo, cuando se toca el tema de la Malinche, pues cómo es un personaje que incluso se reivindica ahora con lo latino en Estados Unidos, y es una reinterpretación totalmente distinta. Vaya, si no está vivo el debate ahí, pues ¿en dónde? Doctor Gerardo, algo que agregar también, y bueno, irles agradeciendo de verdad que hayan estado aquí. Doctor Gerardo, ¿algo que quisiera agregar? Bueno, agregar a lo que ya se dijo respecto a las imágenes, que también pues forman parte de los contenidos y que podrían considerarse un texto paralelo. Un texto paralelo que va acompañando los contenidos en cada capítulo. Claro. Y que da una idea de las representaciones de los hechos, los personajes de la historia en el tiempo, ¿no? También es como una especie de máquina de tiempo. Las imágenes nos transportan a los gustos estéticos de una época, pero también los mensajes que se quería subrayar en un momento dado al retratar, al dibujar, al plasmar un hecho histórico, un personaje, en fin. Entonces, esta idea, por ejemplo, este cuadro de la entrada del ejército trigarante, ¿no? Pues bueno, esa idea de grandiosidad, que también está presente en el retrato, por ejemplo, de Iturbide, ¿no? Con todo el boato del imperio, la fuerza de las imágenes en los libros de texto, claro, que quieren transmitir a los niños, pues una idea, a pesar de que hay algunos personajes que ni siquiera tenían una imagen preconcebida tan clara como el caso de Hidalgo, que es paradigmático porque pues no se tienen muchas imágenes de él, y a partir de una contemporánea se han hecho retratos y se ha reproducido esta imagen de este señor anciano, venerable anciano, que es el padre de la patria, porque se le puso el epíteto, ¿no?, de padre de la patria. Entonces tiene que cumplir, hablando en términos, ¿verdad?, más feministas, pues tiene que cumplir con la idea del patriarcado. Entonces, y pues no podía ser de otra manera, ¿no? El coraje de Leona Vicario, ¿no? Y así. Entonces, tiene un atractivo, el texto, un atractivo visual que invitaría en estos tiempos en que se le da tanto peso a las imágenes, también y los invitaría a gozar, a disfrutar, a solazarse con estas imágenes que tiene. Claro. Yo entonces cerraré diciendo que están muy padres los dibujitos, al igual que el texto, así que no se pierdan el libro en general. La verdad, insisto, agradecerles muchísimo que hayan estado aquí. Disfruté mucho leyendo y analizando y debatiendo con cada uno de los autores, ¿no? A quienes no mencionamos, bueno, como ya les decían ustedes, está Jorge Alberto Rivera, Celia del Palacio Montiel, la doctora Carmen Blázquez, pues podríamos decir ya ex rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, Rodrigo Martínez Baraez, Fernando Núñez Becerra, María del Carmen Martínez, José Manuel Herrera Valdés. Pero bueno, yo lo cerraría más bien diciendo que la gente se acerque a leer cada capítulo, y después, como buen libro, cada quien sacará sus conclusiones, porque eso es lo más importante, que cada uno sacará sus conclusiones, y creo que eso lo deja muy bien el libro. Muchísimas gracias a los tres, me despido de manera simultánea para todos, y gracias también a todos ustedes que han estado con nosotros en esta gran entrevista. Gracias, hasta la próxima. Gracias a ti. Gracias. Gracias.